Bien, vamos a continuar con lo que sería el análisis baropodométrico. En ese análisis baropodométrico, nuestros objetivos van a ser a poder extraer una serie de información que nos será muy útil para interpretar y poder diagnosticar mejor a nuestro corredor. Algunos de los parámetros que podremos nosotros trabajar va a ser, pues ya los conocidos por todos, la localización de los puntos de sobrecarga, ¿vale? Esos puntos de sobrecarga van a ser muy interesantes a la hora de poderlos, digamos, analizar para ver el comportamiento de este pie, y lo vamos a hacer de diferentes maneras, ¿no? Desde el mapeo que todos conocéis de presiones plantares, como cómo se comportan en el tiempo, ¿no? Utilizando pues las integrales presión-tiempo, o localizando zonas concretas de presión y poderlo comparar con tratamiento, sin tratamiento, con un calzado, con otro calzado, con un pie derecho respecto a un pie izquierdo, la valoración de una ortesis, puntos muy estables de valoración, como puede ser el pico de máxima presión plantar, el PPP, hay una zona pequeñita que ahora iremos comentando. Poder ver también el gradiente de presión, ¿no? Cómo se comporta este punto de máxima presión en el espacio, cómo se comportan las diferentes fases a nivel porcentual, ¿no? Eso no es una herramienta que nos puede utilizarse tanto en cinemática como en cinética, pues son esos comportamientos, ¿no? Del porcentaje del contacto inicial, del apoyo total, de la fase propulsiva, ver si un pie se comporta de una manera más rígida o más flexible, ¿vale? Con la disposición de la progresión de la carga, que es otra herramienta que podemos nosotros trabajar a través del desplazamiento del centro de fuerzas, ¿no? El COF. Podemos ver si va de posterior a anterior, si vuelve de anterior a posterior, si se va hacia medial, se va hacia lateral, cómo se va comportando toda la integral temporal, ese proceso de presiones, si esas presiones, ese centro de presiones es más rápido, es más lento, ¿vale? Podremos valorar también algunos parámetros cinemáticos, como son el tiempo de apoyo, el tiempo de vuelo, el tiempo de paso, cadencias, etc. Para empezar, pues vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que serían conceptos generales, ¿no? Lo primero, lo que es determinar qué es una fuerza, ¿no? Una fuerza la podemos definir como toda gente capaz de modificar la cantidad de movimiento o la forma de materiales, ¿no? La segunda ley de Newton, como ya sabéis, ¿no? Fuerza igual a masa por aceleración, y la trabajaremos con lo que son las unidades newtonianas, ¿no? O sea, kilos por masa partido por segundos al cuadrado. La gráfica típica que tendremos en una carrera, como ya sabéis, en lo que son las gráficas que nosotros utilizamos son las fuerza-tiempo, ¿vale? En el eje vertical tenemos la fuerza, en el horizontal tenemos el tiempo. Normalmente trabajaremos con los datos normalizados, es decir, del tiempo de contacto le daremos del 0 al 100% del tiempo de contacto, ¿vale? La curva que tendremos no será como la marcha, que tenemos la doble jiba, sino tendremos un único montículo, ya que al correr lo que vamos haciendo es como si hiciéramos pequeños saltitos uno tras de otro, intercalando pie derecho, pie izquierdo, ¿no? Como podemos ver aquí este pequeño gráfico en dos colores, que normalmente son los que vamos a trabajar, ¿no? Izquierdo en verde, derecho en rojo, y como pues en esta carrera o esta pequeño trote que ha hecho este paciente, pues ha estado 8 segundos y ha hecho todos estos ciclos de derecha a izquierda de fuerza contra el suelo. A partir de ahí también podemos valorar la presión, que sería fuerza pues, por superficie, ¿no? Normalmente la fuerza de superficie, la presión la analizaremos con unidades de kilopascales, que serían newtons partidos por metro cuadrado, sería lo mismo la correlación. Y nos va a ser muy útil trabajar esas presiones, que las comentaremos como a nivel de promedios, pues para visualizar qué diferencias tenemos en carreras que teóricamente tienen un gran componente simétrico, ¿no? Pues cómo se comporta la derecha respecto a la izquierda, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la representación del 0 al 100%, como comentábamos, del periodo de apoyo, y vemos que ese pie izquierdo pues empieza con menor presión en ese contacto inicial y luego incluso supera el pie contralateral, ¿no? Otros conceptos generales que podemos tener será, pues, que podemos comentar, será el pico de presión plantar, ¿vale?
la máxima presión en una zona concreta que nosotros podemos determinar, o que sea de toda la zona del mapeo plantar que hemos hecho la presión promedio, pues qué punto está en máxima presión, ¿no? En este pequeño cuadradito. Es una herramienta que nos puede ser útil tanto a nivel de, pues, de prevención, de si vemos que hay algún tipo de riesgo de fractura de estrés, de zona muy estresada, pues nos podemos usar esa herramienta como medición o como control, aunque realmente donde nos funciona muy bien es en pie de riesgo, ¿no? En pie diabético y demás, para lo que son adelantarse a posibles ulceraciones. Y es donde hay también más bibliografía al respecto. ¿Vale? Lo que sería el pico de presión plantar, la trabajamos en kilopascales. ¿Vale? Aquí tendríamos un pequeño ejemplo, ¿no? Aquí habría otro. Este ejemplo, y eso siempre lo trabajaremos de esta manera, nosotros podemos ver el total del pico de presión plantar, como veíamos en el anterior, ¿no? Pues en este caso, pues 883 kilopascales. Pueden no correlacionarse en la máxima presión en la planta. Por ejemplo, aquí vemos uno que está en primer dedo y el otro está en primer meta, ¿vale? Y lo que es interesante también es cómo se comporta con el tiempo. Por eso tendrá mucha importancia todas esas integrales temporales, ¿no? No se comporta igual el pico de máxima presión, también por la localización que tiene en pie izquierdo que en pie derecho, ¿no? Los dos tienen, digamos, unos recorridos diferentes en cuanto a esa ejecución de esa máxima presión. Otro concepto también interesante a comentar y de mucha utilidad es lo que estamos todo el rato insistiendo en esa relación de presión, ¿no? De presión o fuerza respecto al tiempo, ¿no? Entonces, lo que es la integral presión-tiempo, que la definiríamos como toda el área comprendida debajo de este gráfico, ¿no? Pues es una herramienta muy interesante a la hora de interpretar cómo se comportan estas presiones, además de poder tener un valor numérico a comparar, ¿no? Ya si trabajamos con la huella global entera o con una pequeña porción de ella. Otro concepto que tenemos también interesante es el cambio espacial, ¿no? de ese pico de máxima presión. Lo trabajaremos con una unidad métrica, lógicamente, kilopascal es metro en este caso, y nos puede servir también para ver la intensidad de este pico de presión plantar, cómo se comporta, y si lo podemos modificar, por ejemplo, con un calzado o con un soporte plantar o un tratamiento que nosotros vayamos a aplicar. Todos esos conceptos generales que hemos comentado, pues la mayoría de software lo que nos permiten es compararlos con valores cuantitativos, numéricos. Trabajamos y lo hacemos modestamente bastante bien a nivel cualitativo, pues nos es interesante tener números para cuantificar qué alteraciones, qué cambios, qué diferencias tenemos de derecha a izquierda, y eso nos va muy bien, ¿no? Entonces este pequeño gráfico lo podemos nosotros, o esta pequeña tabla mejor dicho, utilizar, donde vemos el pico de presión, ¿vale? Es el pico de máxima presión, la presión media, veríamos el PTI, que sería la integral de presión-tiempo, el PPG, que sería el gradiente de presión, ¿vale? Y con estas herramientas podemos también distinguir de derecha a izquierda cómo se nos está comportando a nivel numérico y a nivel porcentual. Como recordatorio, lo comentamos cuando hablábamos de lo que era la dinámica antes de empezar todas las etapas de cinemática y demás que hemos ido comentando. Vamos a hacer un pequeño recordatorio. Preparábamos los materiales, en este caso con plantillas instrumentadas, que ya las teníamos precortadas para tener un menor tiempo de trabajo en consulta, los equipos preparados, baterías cargadas, softwares preparados. Montábamos al paciente de la manera más ágil posible, poniendo los velcros, las unidades de conexión, el cableado bien fijado para que al correr no nos saltara. Vigilábamos y ayudábamos al paciente a calzarse para que nos generara arrugas en esas plantillas fungibles. Y eso no lo comentamos, pero normalmente lo tenemos preestablecido, pero que sepáis que se pueden añadir, digamos, a la hora de hacer las adquisiciones de datos, pues las características que queremos nosotros recoger, ¿no? Como cosas tan evidentes como la duración de la grabación, sea que queremos 8 segundos, 10 segundos, 20 segundos, los números de fotogramas por registro, la frecuencia, el periodo y los parámetros que queramos analizar, pues
previamente hay unos patrones preestablecidos de cada uno de los equipos, pero luego nosotros podemos jugar con estos otros datos. La calibración, que también habíamos comentado, ¿no? Hay diferentes tipos, el punto de calibración, calibración caminando, o la que usamos más habitualmente, que estamos más familiarizados con ellos, es el caminar de paso, caminar en un mismo sitio, digamos. Ahí en un mismo sitio, cargando la carga de un pie a otro, ¿no? Si os acordáis, lo que hacíamos era, por un lado, calibrábamos primero el peso del paciente, pesábamos al paciente, lo convertíamos con newtons multiplicando por 1,8, hacíamos esa opción de paso, ¿vale? Comprobamos que las dos plantillas, pues el sistema las captaba, en este caso llevan un funcionamiento con Wi-Fi, ¿no? Hay Datalog y Wi-Fi, en este caso son Wi-Fi. Vemos que se comprueban que se correlacionan bien, que están bien conectadas inalámbricamente, y a partir de ahí lo que hacemos es un calibrado de paso, previa introducción del peso, como decíamos, cargamos un peso de pie, ¿no? Con la columna que comentamos es que a partir de